Yom Teruah, día de la aclamación. Significado, día de la aclamación, el momento en que el pueblo escucha o escuchará el sonido de su rey que viene, que llega. Entonces, en aquel momento, todos los súbditos fieles van a empezar a manifestarse. Imagínense que ustedes estén viviendo oprimidos por un régimen que los está teniendo torturado, haciendo sufrir, pero de repente escuchan que su rey, su libertador, el que va a gobernar de este momento, empieza a anunciarse. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los fieles, todos los que estaban sufriendo, se levantan, como que su corazón se alegra, como que dicen, por fin llegó la hora en que nuestro rey va a ocupar su lugar. Durante mucho tiempo hemos vivido oprimidos, hemos vivido esclavizados, ahora vamos ya a tener la presencia de nuestro rey. Vamos a ver un texto donde está anunciando sobre esta celebración, Levítico capítulo 23. Levítico 23 dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de Shabbat, día de reposo, día de descanso. Una conmemoración, un recordatorio, un momento en que te tienes que recordar sobre lo que va a ocurrir o lo que está por ocurrir y lo que aprendiste. Al son de trompetas o al son de shofar, que es lo que nosotros acabamos de tocar. Y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Bueno, este es el mandato en la Escritura. ¿Qué fecha tenemos que reunirnos para recordar un acontecimiento que va a ocurrir en algún momento de la historia? Ni siquiera los hebreos en aquel tiempo sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer, pero sí sabían que tenían que reunirse al son del shofar, al sonido de la trompeta. Eso sí sabían muy bien. Nuestros tres shofaristas van a tocar su shofar para entender muy bien ese llamado. Entonces le invito acá, Sefer, Jacob y Josué van a tocar tres de los más conocidos sonidos del shofar en vivo. Bueno, vamos a ver otro texto, Salmos 98, 6. Salmos 98, 6. ¿Qué es lo que dice ahí? Aclamad con shofar y sonido de bocina delante del Rey eterno. Y esa palabra aclamad es igual que Teruah, ¿no? Era Yom Teruah, ¿se acuerdan que era aclamación? Día de aclamación. Entonces, ese día tenemos que estar alerta. La aclamación es un sonido de alerta, un sonido de preparación también. Entonces, con shofar y sonido de bocina delante del Rey eterno. Vamos a otro texto, rápidamente, Salmo 89, 15. Salmo 89, 15. Fíjense lo que dice aquí. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh el Eterno, a la luz de tu rostro. Ahora, acá dice bienaventurado el pueblo que sabe. En otras versiones he visto que dice que conoce. O sea, que tiene conocimiento de Teruah. Así se puede decir, ¿no? O sea, el pueblo que no tiene conocimiento de aclamar, de ese sonido, ese sonido, entonces está en problemas. Entonces, porque bienaventurado quiere decir dichoso, bendecido, feliz, y lo contrario de bienaventurado quiere decir desdichado, pobrecito, ashenyanaga. Entonces la palabra nos está diciendo bienaventurado el pueblo que sabe. ¿Y cómo es que un pueblo puede saber? Porque se reúne, porque se congrega, porque estudia, porque analiza, porque escucha lo que es Teruah, tiempo de aclamación. Bueno, ahora quiero mirar lo que está escrito en el libro de Josué, cuando
Dios le encargó a Josué que ocupe el lugar de Moisés. Y fíjense los puntos que le dio. Vamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 6. Esto es lo que Dios le dice a Josué que tiene que hacer para poder conquistar la tierra prometida. ¿Qué dice ahí? Esfuérzate y sé valiente. Y esa palabra valiente quiere decir decidido, para pelear. Hay una parte que estuvimos viendo en esta semana cuando vimos los valientes de David. ¿Qué significaba eso? Que ellos dejaron todas las cosas y decidieron afrontar las situaciones que venían para hacer la voluntad del Padre. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Siempre se dice en la cristiandad tradicional lo contrario: no te esfuerces y mejor escondete nomás. Pero Dios le dice a Josué: esfuérzate, avanza, no retroceda, avanza y decidite. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, de una tierra bendecida, una tierra donde ellos iban a formar una gran nación. Solamente le pide una cosa: esfuérzate y sé muy valiente. Dedícate y no te preocupes por la situación que va a aparecer. Jódese, Josué. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá, la instrucción, los mandamientos, las enseñanzas. Todas esas traducciones podemos darle la palabra Torá. Cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, Josué, ahora vos vas a tener una gran misión. Lo único que te pido es que tengas valentía, que te esfuerces. ¿Qué quiere decir esfuerces? No te vayas a rendir, no te vayas a quedar. No, yo ya no puedo más, ya hasta aquí nomás ya. Yo sé todo lo que hay que hacer, pero ya no puedo más. Ese es típico, ¿no?, que ocurre, ¿no? Al final, cuando ve que la situación está muy complicada, muy difícil, se rinde y retrocede. ¿Y qué dice la Escritura? El que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Y cómo podría hacer eso? Fijándose, observando los decretos, los mandamientos del Todopoderoso, que le mandó Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. La pregunta ahí que podemos hacernos: ¿de qué prosperidad le está hablando Dios a Josué? ¿Qué tipo de prosperidad? Ahí dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, cuando uno lee ese versículo, directamente agarra para sí mismo y ya lo pone a su beneficio, ¿no? Entonces, esa es una promesa que la voy a tomar para mí. Voy a esforzarme y ser valiente, pero no sabe cómo. No sabe cómo va a esforzarse y ser valiente. Entonces, vimos lo que decía antes, ¿no? Guarda ni a diestra ni a siniestra, taparte de los mandamientos y vas a prosperar en todos los que emprenda. ¿Y qué es lo que tiene que prosperar? En lo que se relaciona con el reino del Mesías. En eso está la prosperidad. La prosperidad no solamente está en que te haga rico, te haga millonario, te haga famoso. La prosperidad está en que pueda hacer todo lo que el Mesías dice. Todo lo que tu rey dice, planea, haga. En eso está la prosperidad. Que vos le puedas servir en todo lo que él te diga. Si un siervo puede hacer todo lo que su amo dice, se llama próspero, se llama bendecido. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro, este Sefer de la Torá, libro de Sefer, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Guardes quiere decir que lo pongas en tu corazón. Cuando vos aprendes algo, poné en tu corazón: cierto, esto es muy importante. No es que simplemente, mira, tenés que hacer tal cosa y si no haces, ejecutable. No. Si vos aprendés esta palabra, tienes que, entendimiento tiene que haber en tu corazón. ¿Por qué es conveniente hacer? ¿Por qué necesito hacer? ¿Para qué tengo que hacer? ¿En qué me beneficia todas estas cosas? Entonces tiene que guardarse en tu corazón. Cuando uno estudia así alguna carrera, alguna materia que le gusta, que
que le conviene, que le cae bien, generalmente todo lo que va aprendiendo o los conocimientos que va requiriendo se van quedando no solamente en su cabeza, sino en su corazón. ¿Y qué significa su corazón? Está satisfecho, se siente feliz. Pero cuando uno hace algo que no le gusta, por más que tiene que aprenderlo en la cabeza, le amarga la vida. ¿Sí o no? Cuando uno se enamora, tiene que haber dos factores importantes: la cabeza y el corazón. La cabeza quiere decir que todo lo que conozca de esa persona tiene que estar acá, ¿no? Su nombre, su dirección, no sé, su teléfono, todos los conocimientos que pueda adquirir. Y segundo, tiene que quererle, tiene que sentirse satisfecho con esa persona. Si tenés todo el conocimiento de una persona, sabés todo, dónde vive, cómo es, quiénes son sus padres, cómo son, pero no tenés amor, deseo, no tenés nada hacia ella, entonces, o él, va a ser dolor y sufrimiento esa relación. ¿Me están captando este tema, ¿no? Así es con los mandamientos también. Es por eso que la humanidad en esta época rechazó estos mandamientos. Porque quieren tener conocimiento, pero no les gusta vivir lo que la palabra dice. Se sienten como incómodos con los mandamientos. Y por eso no pueden prosperar en lo que se relaciona al plan del Todopoderoso. Porque uno diría, pero yo prospero, yo gano bien, tengo todas las comodidades. ¿Por qué dice que yo no prospero? No se trata de ese tipo de prosperidad nada más. Si es por eso, Abraham hubiera quedado a vivir con sus padres, ahí él prosperaba bastante, pero él abandonó todo, dejó y prosperó en los planes del Padre y también prosperó en lo material. Pero lo principal era los planes del Padre. Bueno, continuemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Primer requisito: no te apartes de la ordenanza del Padre. Después ya viene la conquista de la tierra prometida y todos los poderes del Padre. Bueno, este es el mandato que le da. Ahora vamos al capítulo 2, cuando llegó la hora de conquistar esa tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob, y que durante muchísimos años estaba en poder de extranjeros, de usurpadores. La tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra bendita, la tierra donde el Padre va a establecer su reinado eterno. Esa tierra están a punto ellos de llegar. Capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Estos 2 espías llegaron. El primer lugar donde pudieron encontrar fue la casa de una ramera. Fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Bueno, en síntesis, la travesía de estos hombres fue descubierta y ahora ellos están en peligro de muerte. Estos espías lo que tenían que hacer es observar cómo estaba el país, cómo estaba el ambiente, que ellos fueron descubiertos, ¿no? Ya su misión fue descubierta y su objetivo de ellos era ver lo que había en la tierra. ¿Qué planes tenían el enemigo para defenderse o qué corazón tenían ellos hacia los hebreos? Pero nosotros podemos entender que realmente la misión de ellos no sabían. Ellos iban para observar, para un tema de combate, tema estratégico de batalla. Pero el Todopoderoso lo que estaba haciendo es enviarlos en busca de alguien que estaba clamando, que estaba esperando alguna salvación. Que alguien que ya sabía que el juicio se acercaba a ese país. Porque por alguna manera se enteró de quién era el Elohim de Israel. Escuchó. Y recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Todopoderoso. Y en aquel tiempo se escuchaba, hasta este momento Israel
Los hebreos ya habían derrotado a varios reinos, habían cruzado el desierto, habían estado 40 años, había la fama de que ellos también habían estado como esclavos en Egipto y cómo Dios los sacó de ahí con mano poderosa. Todas esas historias ya se le había anunciado a mucha gente de esa región y muchos le tenían un temor, pero un temor tipo así, ay, ojalá que no nos vengan esa gente horrible, así, ¿no? Ese tipo de temor existe, ¿no? Ustedes suelen escuchar cuando se anuncia que viene el juicio, que va a ser el fin del mundo, que vienen estas cosas. Hay mucha gente que empieza a reaccionar, ¿no? Que tiene miedo, que no duerme más. Pero ese temor no es un temor de arrepentimiento. Es solamente un temor de que no me pase nada. Y ojalá que no ocurra eso, ojalá que no suceda nada de esas cosas y que al final vivamos como estamos normalmente. Que sigamos adorando a nuestros dioses, nuestras costumbres, sigamos la vida tranquila. Entonces, cuando escuchan que viene un peligro de esa magnitud, a lo que ellos tienen un temor de que le pase algo. Pero en el caso de esta mujer, entró más allá de un simple temor de que le pase algo, sino un temor de darse cuenta que un ser divino, poderoso, es lo que se está acercando. Y el temor era de quedar fuera de los planes de este ser divino. Ella no le tenía temor a los hebreos. Ella le tenía temor a esta fuerza, que era fuerza en hebreo, Elohim. A este Elohim que venía a hacer juicio contra esa tierra que había vivido corrompidamente durante mucho tiempo. Los cananeos hacían sacrificios humanos, adoraban dioses. Eran terribles, ¿no? Sus costumbres. Bueno, vamos al versículo 9. Versículo 9, capítulo 2. Sé que el Eterno, fíjense lo que le estaba haciendo. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrazo. Ella los escondió, ¿no? La mujer, Rahab los escondió en su terraza. Y miren lo que le está diciendo. Sé que el Eterno os ha dado esta tierra. ¿De dónde ella puede saber que el Eterno le ha dado esta tierra? Hay informaciones, hay escritos, hay dichos de que el Todopoderoso le había prometido la tierra de Canaán a los hebreos y que ellos estuvieron viviendo como esclavos durante mucho tiempo en Egipto y ahora el Todopoderoso los liberó para darle otra vez lo que le había prometido y que nada iba a interrumpir el cumplimiento de esa promesa. Esa información llega a las personas que quieren saber quién es este Todopoderoso. Pero a la persona que está feliz con su vida, que está contenta como vive, solamente le da temor que se arruine su vida nomás, o su situación. Eso nomás le da temor. Esa es la diferencia que hay aquí. Sé que el Eterno ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Había temor, había miedo. Pero recuerde, hay dos tipos de miedo. Una, de que te arruinen tu vida, de que se arruine tu estilo de vida tan cómodo que estás llevando. Y otra, de que te quede fuera de los planes de este ser divino. ¿Cuál de los dos tuvo esta mujer Rahab? El segundo. Porque ella entendió que este era un ser divino, que no era un ejército que venía contra ellos. Si el problema era un ejército nada más, si era una fuerza de hombres, entonces ella no iba a sentir ningún temor porque la ciudad de Jericó era una de las más fortalecidas de ese lugar. Tenía un muro que era casi imposible de atacar. Cuando los ejércitos se acercaban, ellos desde arriba lanzaban sus flechas y muchos enemigos morían antes de llegar. Le tiraban bolas de fuego, aceite hirviendo. Aparte tenían que poner escaleras, subir. Entonces iban a perder muchos soldados antes de lograr invadir. Por eso era muy difícil. Si hasta ahí hubiera llegado su mentalidad, entonces no se hubiera preocupado. Es como la gente de hoy que no se preocupa, que todo está bien, no, todo esto es un invento, ¿quién podrá destruirnos? Somos poderosos, algo así. Pero por lo visto llegó el quebranto a esta mujer. Y esto el Todopoderoso estaba viendo. Porque hemos oído, versículo 10, fíjense lo que dice acá. Hemos oído, quiere decir que toda la gente sabía. La información del Todopoderoso, de la palabra de Elohim, le llega a todos. Todos saben. Van a decir que en este tiempo hay gente que todavía no conoce quién es Yeshua o Jesús, o qué es lo que va a ocurrir, qué va a pasar. No, yo no sé, conocen todo.
Pero la diferencia es que algunos lo toman simplemente así como una historia, un comentario o algo de qué tener miedo, pero para que no cambie mi vida. Ay, me da miedo cuando escucho eso de Apocalipsis, que van a venir dragones y van a venir fuego. Ay, me da miedo. Ojalá nunca ocurra esas cosas. Pero si eso está en los planes de Dios, si eso es lo que Dios va a acontecer, ¿cómo puedo decir ojalá? Igual que Pedro cuando le dijo a Yeshua, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando Yeshua le dice que va a ir a morir, que vaya a padecer, que va a sufrir mucho, resucitar al tercer día, Pedro trata de romper ese plan de Dios. Y Yeshua, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Satanás simplemente significa adversario. Entonces, si cambiamos esa palabra, apártate de mí, adversario, o contrario, o opositor. Eso le está diciendo, porque está contradiciendo el plan del Todopoderoso. Bueno, es la misma cosa. El temor, si yo tengo de que ojalá no pase nunca estas cosas, es como que yo fuera un opositor. Pero estas son cosas que van a ocurrir. El temor que yo tengo que tener es que cuando ocurra estas cosas, yo no quede fuera de los planes protectores de este Todopoderoso. Ese tiene que ser mi temor. Porque hemos oído, y fíjense lo que han escuchado, que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esto estaba en Éxodo, ¿no? Mar Rojo estaba en Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Conocen ese acontecimiento. Este acontecimiento llegó a los oídos de una mujer ramera que vivía en Jericó, en el muro. Llegó a sus oídos. Y también los demás hechos con los dos reyes, Sehón y Og. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno, vuestro Elohim, es el poderoso, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto ya ella está sacando de su corazón. Entiendo que solamente una fuerza, una divinidad que gobierna el mundo puede abrir el mar, puede derrotar a dos poderosos reyes y puede hacer todas las maravillas que quiera. Porque Él es el dueño de arriba y de abajo. Eso llegué a entender. Entonces, ¿qué le pide? Os ruego pues ahora, fíjense esta expresión, que me juréis por el Eterno que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Cuando vos lográs entender esto, lo primero que te preocupa es tu gente, tu familia, la gente que vos aprecias. Yo sé que va a venir una catástrofe, una destrucción. Yo les pido, por favor, que tengan misericordia de mí, así como yo he tenido misericordia de ustedes. Eso le está pidiendo. De mi Padre, de la cual me daréis una señal, un pacto. Esa palabra señal significa pacto, un acuerdo, algo que no se pueda romper ni quebrar. Y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciare este asunto nuestro. Y cuando el Eterno nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía, ¿dónde vivía? Muro. El muro, ¿qué representa el muro? Muro, cuando Caín se apartó del Todopoderoso, dice que edificó una ciudad y le puso un muro. Generalmente la gente que se quiere proteger a sí misma, ¿no? que no quiere que nadie le moleste, empieza a formar un muro. Pero la Torá también representa un muro. Las instrucciones del Todopoderoso también son un muro. ¿Sabían, no? Por ejemplo, hay una parte donde dice en la Torá que cuando edifiques terrado, le pondrás baranda, pretil, a tu casa, ¿no? Una protección. Vas a poner un protector para que no te caigas ahí. Entonces la Torá es un tipo baranda, es un tipo protector
para que vos no te pueda caer, para que no te pueda pasar nada. Pero hay otro tipo de muro también para lo contrario, para que nadie que tenga la instrucción de Dios te moleste. ¿Entienden, no? Para que nadie que tenga la enseñanza de Dios te diga qué hacer. Entonces vos creás automáticamente un muro en tu vida. Entonces es difícil hablarte. Entonces Jericó era una ciudad que no quería que nadie le interrumpa, que quería vivir de acuerdo a su manera dentro de esa ciudad. ¿Y qué hacían los ciudadanos, los reyes de Jericó? ¿Qué hacían? Ellos se establecieron en el centro mismo del país y alrededor del muro le daba la vivienda a la gente más pobrecita, ¿no? A la gente más que no tiene muchos recursos, le daba para que viva alrededor del muro. Estaba el muro y ellos vivían todos ahí alrededor del muro, edificaban sus casas sobre el muro o a costado del muro. Entonces cuando venga un ataque, esas personas van a ser como una barrera humana, como uno, ¿cómo se puede decir? Víctimas, primeras víctimas, ¿no? Carnada, se puede decir. Entonces Rahab vivía bajo la protección del muro de los reyes de Jericó, que quiere decir fuera de la protección del Todopoderoso, fuera de la Torá, de la enseñanza del Todopoderoso. Entonces, el muro representa hoy en día, si queremos verlo espiritualmente, el sistema de este mundo. El sistema de este mundo, ¿qué hace? Los grandes poderosos, los grandes líderes, se ocultan, ¿no?, en el centro, donde nadie les puede atrapar, y a los humildes hombres, a la gente común, como dicen algunos, ¿no?, les pone ahí en primera fila de muerte. Entonces los primeros que tienen que estar alimentando este sistema son la gente humilde. Por eso tenemos que estar haciendo esto, comprando esto, usando estas cosas, porque nosotros somos los que estamos protegiendo este sistema, porque estamos dentro de este muro y la gente no se da cuenta. Todas las personas participan de alguna u otra forma en la protección de los líderes principales de Jericó, viviendo a orillas en el cerco del muro, y no entienden. Ahora, lo que va a hacer el Todopoderoso, ¿qué es? ¿Qué es lo que va a destruir para acabar con el poder de Jericó? ¿Qué es lo primero que va a destruir? El muro. ¿Qué quiere decir? El sistema. Pero la pregunta está, ¿y si yo estoy dentro del sistema y el Todopoderoso con su fuerza va a destruir el sistema? ¡Ay! ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, ahí es donde funciona el pacto. Por eso, por esa ventana donde salieron los dos espías, se va a colgar un cordón de grana, que aunque esta casa es parte del sistema de Jericó, pero ellos hicieron un pacto con el Eterno Todopoderoso. Ellos serán resguardados. Así simplemente. Ese es el acuerdo que se hizo con Rahab, por la misericordia que ella tuvo con los espías, por la esperanza que ella buscó con los espías. ¿Están captando ese punto, no? Bueno, esa es la ventaja que nosotros tenemos también a formar parte del sistema. Porque uno puede decir, ¿y qué esperanza yo tengo si sigo el sistema, se domina? Se no hay esperanza, se ajara, Pero un día tenemos que hacer un pacto, una alianza con el Elohim de Israel, con su hijo Yeshua, que vino y pagó en la cruz por nuestros pecados. Y todos hicimos esa alianza o no. Todos hicimos ese acuerdo, todos acordamos con él, para que cuando él regrese, estemos esperando el sonido de su shofar. Pero aunque estamos en el sistema, no somos más pertenecientes a este sistema. ¿Amén? Bueno, se entendió este punto entonces. Ahora, el capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Llegó la hora de conquistar Jericó. Capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba, ¿cómo dice ahí? Cerrada. Podemos cambiar el nombre. La gente de este tiempo está cerrada. Difícil entrar en su vida. Difícil explicarle los planes de Dios, porque tiene un sistema que le protege, que le cubre, que aunque muchas veces son víctimas de ese sistema, pero es imposible entrar. Por eso tenía que enviarse espías. Los espías llegaron ahí aparentemente camufladamente, sin pertenecer a ese país, pero sabiendo que en el futuro ese país sería suyo. No somos de este país, pero llegará un tiempo en que este país nos va a pertenecer.
cuando habitantes de ese país captaron ese mensaje, cambiaron su corazón de ese sistema a la promesa que traían estos espías. En serio, este país va a pertenecer al pueblo de Israel, va a ser gobernado por el Elohim de Israel, por el Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. ¿No te gustaría ser parte de ese reino? Pero todavía no se ve, pero en un futuro vendrá. Entonces hagamos un pacto, hagamos un acuerdo. Entonces, por más cerrada que está la ciudad, ya hay un pacto con habitantes de ese país, que era Raad y su familia, ¿no? Entonces, está cerrada, pero dentro de ese mundo cerrado hay gente que está esperando al Creador, ¿o no? Entonces, no está tan cerrada como parece, ¿no? Está cerrada, pero espiritualmente está abierta. Así se puede entender, ¿no? Igual, cuando ustedes ven el mundo, el sistema, parece que a nadie le importa nada, parece que a nadie quiere creer en nada, pero no es así. Elohim le dijo a Elías, no, Elías, yo he guardado 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. No te preocupes, hay gente que todavía me está clamando. Mas el Eterno dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 6 días van a dar una vuelta. Y tiene una representación también los 6 días. Y lo que está ocurriendo acá es la conquista de la tierra prometida. Y es una sombra de lo que Yeshua va a hacer en el futuro. Esos 6 días representarían los 6 milenios que han pasado desde que se dio esta promesa. Porque esta promesa viene desde el Edén. Desde ahí viene la promesa de restablecer el Edén, el paraíso, el plan de Dios. Y 7 sacerdotes llevarán 7 shofarot, así es en plural, ¿no? De cuernos de carnero, 7 shofarot, un cuerno de carnero. 7 tienen que llevar los sacerdotes. Acá hay una similitud. Vieron ustedes en el libro de Apocalipsis que aparece al final de los tiempos 7 ángeles con 7 shofar que van a tocar también. Bueno, acá son 7 sacerdotes. Dice, llevarán con cuernos de carnero delante del arca y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ese 7º día va a haber 7 vueltas especiales. Que según lo que vimos en Apocalipsis, esas 7 vueltas representan esos 7 juicios finales que va a caer sobre el mundo en los últimos tiempos. Eso está en Apocalipsis 10, 11, por ahí. Ustedes pueden ver. Y cuando toquen prolongadamente, llamado de arrepentimiento, llamado de alerta, el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. ¿Qué representaba el muro de la ciudad? Sistema, vivencia, lo que le protege al rey para esclavizar a toda esa gente que le tiene ahí. Y todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas. Ya le empieza a dar la orden. Pero vamos al versículo 13. Versículo 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Eterno, andando siempre y tocando las bocinas, o shofarot. Y los hombres armados iban delante de ellos a la retaguardia. Iba tras el arca del Eterno mientras las bocinas tocaban continuamente. ¿Cómo tocaban? Después, versículo, vamos a saltear, 17. Vamos a saltear. Y será la ciudad maldita al Eterno, con todas las cosas que están en ella. Y miren, solamente Raad, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Quiere decir que esta mujer se preparó, se alistó. Por eso ella va a vivir. El resto, la palabra maldita quiere decir no están en los planes de Dios. Simplemente. Cuando alguien te dice tú eres un maldito, quiere decir que vos no estás en los planes de Dios.
Pero si esa persona te dice, también tiene que tener una fuerza poderosa. No cualquiera puede decir a alguien, tú eres un maldito, así que no le crean mucho. Al que le diga, te maldigo. No, es mentira. Nadie tiene poder de maldecirte. Porque si vos haces la voluntad del Padre, ya vimos lo que le dijo a Josué, no necesitas escuchar que alguien te diga, eres bendito o eres maldito. Necesitas estar seguro si estás haciendo lo que el Padre dice. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Entonces todo se va a destruir. Volviendo, versículo 20, vamos a saltear. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron, estamos en el séptimo día, las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, el shofar, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El sistema cayó ante la fuerza del poder de los escogidos de Israel. Cuando el pueblo de Israel se reúna, cuando el pueblo de Israel sea uno, su fuerza, su voz va a destruir el sistema. Mientras todas las personas vivan bajo el poder del sistema, sus voces no se van a oír. Pero cuando ellos se junten en el nombre del Todopoderoso y hablen, griten, el sistema va a caer. Así está mostrando la Escritura. O sea, lo que el Padre nos quiere hacer entender que el cambio ocurre cuando el pueblo de Israel se hace uno. Por eso el Padre dejó sus fiestas bíblicas. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Empezaron a invadir esta ciudad. Continuemos. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Cuando Josué llegó a la tierra prometida, cuando trajo el juicio sobre esa nación, ¿de quién se acordó? De Rahab, de su gente, porque ella hizo misericordia con los espías. Los espías son como mensajeros que te trajeron el anuncio cuando todavía nada de esto se veía. Los que te estaban avisando, esto ocurrirá, y vos lograste aceptar su palabra. Pero antes ya el Señor había quebrantado tu corazón por los comentarios que oíste. Por eso no siempre el mensajero es el que trae la verdad. Ya Dios estaba preparando tu corazón para que vos aceptes su palabra. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron, ahí dice, a toda su parentela. Puede ser primos, sobrinos, todos los que estuvieron, todos los que creyeron en la promesa que era para Rahab, también recibieron esta promesa. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron el tesoro de la casa del Eterno, la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué, nuevamente dice, salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Todos se quemó, todo se destruyó. ¿Qué está representando esta mujer? Una persona que logró recibir la promesa antes que ocurra. No después que ocurra, antes que ocurra, antes que todo se vea. La fe, que es ver lo que todavía no se ve, lo que todavía, pero ya en tu corazón ya ocurrió, ya experimentaste, ya te informaron. Por eso Oseas dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Fíjense lo que dice ahí. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todo lo que aconteció en el tiempo de Josué y la conquista de la tierra prometida es una sombra, es una figura de lo que el Mesías va a hacer para su pueblo que ahora está esparcido
entre todas las naciones. Y Él está enviando espías por todas partes, ¿no? Espías que están dando esperanza a mucha gente que realmente no quiere quedar fuera de los planes del Padre Todopoderoso. Amén. Bueno, continuando, vamos a ver otro texto. Yeshua es nuestro reposo. Juan capítulo 5, versículo 46. Juan capítulo 5, 46. Fíjese lo que dice ahí. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El mismo Yeshua dijo, si no podemos confiar en los escritos de Moisés, que es la Torá, los 5 libros, donde están las promesas, los pactos, las esperanzas para el pueblo, entonces tampoco creemos en Yeshua. Porque Yeshua lo que vino a hacer precisamente a cumplir esas promesas. Josué venía a cumplir la promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob de una tierra prometida. Yeshua va a venir para cumplir ya entre todas las naciones. Vamos a Mateo capítulo 23, 37. ¿Puedes bajar un poquitito tu volumen? ¿Qué fue lo que ocurrió después que Yeshua se presentó a los hebreos, a los judíos? Dice, así él clama, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Este es el corazón que tenía el tiempo en que vino Yeshua, mucha gente religiosa. Mataba y apedreaba a los que le eran enviados. Generalmente el corazón de las personas, sin darse cuenta muchas veces, se crea como una enemistad contra el que es enviado del Todopoderoso. Si el mensaje es la restauración de todos los planes que el Padre dio en la Torá, entonces es un mensaje cierto, verdadero. Pero justamente ese mensaje es lo que la gente no quiere escuchar, ¿no? Cualquier mensaje acepta, pero el de la restauración, de volver al plan del Todopoderoso, no. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, los ciudadanos de Jericó sentían un patriotismo por su pueblo, ¿no? Ellos decían, esta es nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestros dioses, y por eso no podían aceptar el plan del Todopoderoso. Y parece algo como medio injusto, pero si uno va a la historia, el Padre siempre tenía el plan de que en ese lugar, en la tierra de Canaán, se establezca su reino. Y el problema de los pueblos que estaban habitando ahí, no era el que estén habitando ahí. A Dios no es que le molesta que habite en esa tierra. El problema era lo que ellos estaban haciendo en esa tierra. ¿Qué estaban haciendo? Corrompiéndose. Estaban teniendo actos inmorales, sacrificios humanos, muchísimas cosas, ¿no?, que al Padre no le agradaba. Entonces lo que ellos estaban haciendo es, se puede decir, profanar el lugar sagrado. Entonces por esta profanación, por esta transgresión y por estos pecados, viene el juicio contra Jericó. Pero cuando una persona como Rahab entendió el plan del Todopoderoso, entendió su maldad, su suciedad, decidió dejar de pertenecer a esta nación y se alió con el pueblo que el Todopoderoso guía. Pero al final, cuando Israel conquista toda la tierra, ella va a ser otra vez de ese lugar, de esa tierra, pero ya no del sistema. Ahí lo que desapareció, ¿qué fue? No la tierra, fue el sistema. A través del muro, ¿no? Desapareció. Dice, apedrea a lo que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso era lo que Yeshua hablaba para ese pueblo que no quería aceptar la restauración. Cuando vino Yeshua, antes de subir arriba, los discípulos le preguntaron, Pedro le preguntó si restauraría a Israel en este tiempo. Quiere decir que lo que ellos, o por lo menos los que estaban siguiendo a Yeshua, esperaban era esa restauración. Mateo 24, profecía que el mismo Yeshua le está dando a sus discípulos antes de ir a la cruz y antes de resucitar. Fíjese lo que dice ahí, esto es muy importante. E inmediatamente después de la tribulación, ¿la tribulación qué es? Las angustias, las dificultades, los problemas, el juicio también que va a venir. De aquellos días el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas, la luna no da su resplandor en tiempos de luna nueva, ¿no? Como hoy, ¿no? No hay luna, ¿no? Entonces se puede decir que será en tiempos de luna nueva. Por eso es que nosotros consideramos que en estas temporadas es cuando el Mesías va a aparecer. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, ¿qué dice ahí? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo mismo que ocurrió en tiempos de Josué. Josué es una figura del Mesías, él lleva el mismo nombre del Mesías, y es una figura, él venía también, y cuando toda la gente vio que Josué y su ejército venía para recuperar el territorio de Israel, ¿cómo se sintieron? Se lamentaron, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero es como le dije, es un temor solamente de que le ocurra algo o de cambiar su situación, pero no es un temor de quedar fuera de este proyecto. Después que dice, con poder y enviará sus ángeles con gran voz de shofar, de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando venga el Mesías a recuperar su tierra, su reino, va a enviar, dice, a sus mensajeros a rescatar, ¿a quiénes? A sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Primero, los que él salvó por medio del pacto, por medio de la promesa, como vimos con Rahab. Rahab fue salva por ese pacto de la ventana, ¿no? Pacto, un acuerdo, una alianza de protección a sus espías, de escuchar, de creer. Entonces, por medio de ese pacto, ella prácticamente ya tenía la salvación. Ella era una escogida entonces. Y antes que habíamos visto que ella tenía conocimiento de los planes del Todopoderoso. No es que simplemente hizo el pacto, previo a eso hubo un conocimiento. Oseas dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Enviará a sus ángeles con gran voz de shofar y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Veamos otro texto. Primera de Corintios, capítulo 15. Lo que el apóstol Pablo también mencionaba sobre la llegada del Mesías. Aquí os digo un misterio, algo que mucha gente no conoce ni no sabe. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice ahí? Transformados. No todos dormiremos, pero va a haber un cambio. Dormir se refiere a morir. Acá vamos a entender que el que muere, no muere, o muere, pero no está muerto, está durmiendo, según los pensamientos de Dios. Es una manera de decir, ¿no? Entonces, si el que está durmiendo, vos querés decirle algo, ¿qué hace? ¿Querés avisarle algo al que está durmiendo? ¿Qué hace? Le despierta. Y necesita un ruido. Ustedes suelen poner su alarma, ¿no? Para que se despierten. Bueno, porque están dormidos. Bueno, lo mismo. Yeshua cuando venga lo que va a hacer es despertar a los que han dormido. Pero los que no están muertos, los que no han dormido, serán transformados. Porque para heredar la tierra prometida, la vida eterna, necesitamos cambiar este cuerpo, ¿no? Con un cuerpo, se puede decir, celestial. No sabemos cómo será, pero nos imaginamos que será como Yeshua cuando resucitó. En un momento, en un abrir, versículo 52, y cerrar de ojos, a la final trompeta. Acá habla de una trompeta final. Quiere decir que hubo trompetas previas. ¿Sí o no? Y según el libro de Apocalipsis, antes de que el Mesías empiece a reinar, capítulo 11, sonaron 6 trompetas, 6 shofares que trajeron juicio a la humanidad. Y ahí en Mateo 24 vimos que inmediatamente después de la tribulación, de los juicios que vino sobre la tierra, toca una trompeta final que es ya el del rescate. ¿Ven? Bueno, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, los que están vivos, seremos transformados. Los muertos serán resucitados. Entonces el toque de este shofar, el toque final de este shofar, significa también resurrección, levantarse. ¿Y por qué me voy a levantar? Porque ya había anteriormente oído y estaba esperando escuchar eso. Veamos otro texto.
Primera Tesalonicenses 4:15, algo otra vez que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo entendió bien este misterio y conocía bien las festividades de Yom Teruah. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, de nuestro Maestro, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Y por qué decimos en palabra del Señor? Porque esto vimos en Mateo. Jesús habló, Mateo 24. Porque el Señor mismo, con voz de mando, como con autoridad, como Josué, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Vamos a poner entre paréntesis entre esa palabra Mesías o Cristo. ¿Y por qué en el Mesías? ¿Por qué no pone los muertos en Yeshua? Cristo significa ungido, elegido, nombrado. Quiere decir alguien que fue establecido para reinar y gobernar. Quiere decir que las personas que han muerto considerando que Yeshua es su rey, el escogido del Todopoderoso para reinar sobre su vida, son los que se van a levantar. Los que aceptaron la autoridad puesta por el Todopoderoso. Eso es Cristo. Por eso los que han muerto teniendo un rey, teniendo un líder, teniendo un gobernador, van a resucitar. Eso es muy importante entender. Porque está Yeshua, el nombre Yeshua es salvación, y Yeshua HaMashiach, Jesús, Cristo, es el elegido para gobernar. Si Él te salvó, Él también tiene que gobernar sobre tu vida. Pero ¿qué es el problema de la cristiandad en este tiempo? Quieren aceptar el sacrificio de Yeshua como salvación, pero no quiere que reine sobre sus vidas. No quiere que le diga más lo que tenga que hacer. Mi vida es mi vida, déjenme hacer lo que quiera. Pero acepto tu sacrificio. ¿Qué le había dicho Salmón a Rahat? Nosotros vamos a cumplir el pacto mientras vos cumplas los acuerdos que te hacemos. No vayas a salir de tu casa al día de la invasión. Tu sangre será sobre tu cabeza. Nosotros no somos responsables. Entonces, Dios ha dejado un acuerdo, ¿no? Un pacto, para que pueda hacer entender esta salvación. Entonces, si ella creía que Salmón era un enviado de Josué, Josué era el líder, entonces iba a cumplir ese pacto. Y vimos que cumplió. El día de la invasión no salió de la casa. Aunque todo era destrucción, ella se quedó en ese lugar, esperando el rescate. Y nosotros podemos creer que el Todopoderoso estaba fijando su vista, así como mostraba en la serie esa luz, en la casa de esa mujer, porque ella estaba cumpliendo el acuerdo que había hecho. Después, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego, ¿quiénes son los primeros que se van a unir con el Cristo, con el Mesías, con el ungido? Los que han muerto. Los que han muerto son los primeros que le van a ver, que se van a encontrar con Él. ¿Es así? Luego, acá dice, ¿no? Luego, no sabemos ese tiempo. Creemos algunos, según la palabra, que después de un tiempo del sonido del shofar, viene un tiempo, porque después viene una festividad más, o una conmemoración de Yom Kippur, que ya dentro de 10 días vamos a explicar de qué se trata, que es el momento en que el Todopoderoso establecerá quién puede ser parte de su reino. Al final, porque ahí se cierra, según la Biblia, su libro. Entonces, desde el que suena el shofar, los muertos ya están con él, y el resto de las personas espera un tiempo hasta que llegue ese momento clave. Yo pienso que, no para darse cuenta si son salvos o no son salvos, sino para que sean luz para los que aún están en oscuridad. Porque ¿quiénes serían la luz? Los que han encontrado esta palabra, los que han entendido este mensaje. Bueno, dice, resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que están ya muertos. Donde dice, juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el aire, en las nubes. ¿Por qué vamos a irnos todas las nubes? Porque es un punto, ¿cómo se puede decir? Un punto estratégico, todos arriba, para ir al lugar destinado para gobernar, para reinar. Que según la Escritura es la tierra de Israel. Pero sigamos avanzando.
Vamos a ver Isaías 25:8. Isaías 25:8. Isaías 25:8. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Eterno a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Profecía de Isaías para el tiempo de la resurrección. Otro texto, Ezequiel 37:12. Ezequiel 37:12, fíjense lo que dice ahí. Por tanto, profetiza y diles así, ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahí está el resultado de lo que estábamos viendo en Tesalonicenses. Los muertos resucitarán, le va a llamar de su sepulcro y le va a dar su espíritu y le va a llevar a su tierra, la tierra de Israel. Ya no va a ser Josué, va a ser Yeshua. Es el mismo el nombre. Y sabréis que yo, el Eterno, sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Eterno, hablé y lo hice, dice el Eterno. Van a reposar sobre su tierra. Un texto más, Daniel 12:1. Daniel 12:1. Esto para ir terminando esta parte. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levanta, los tiempos finales, ¿no? Daniel habla de los tiempos finales. Se levantará Miguel, el protector de Israel, gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, dice ahí, en el polvo de la tierra serán despertados. Y como dice ahí, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense que ahí dice, serán despertados. Los que duermen en el polvo. Sí, no, se van a despertar los que están durmiendo. Pero va a haber diferentes categorías. Unos para vida eterna y otros para confusión y perpetua. Juan capítulo 24. Vamos ya terminando. Juan 24. No, perdón. Juan 5:24. Ahí está. De cierto os digo, atiendan bien este texto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice ahí? Tiene vida eterna. Rahab, que había hecho anteriormente, había escuchado la palabra del Todopoderoso por diferentes maneras, pero había escuchado. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque para Dios Jericó ya estaba condenada a muerte. Pero Rahab escuchó la voz del Todopoderoso, creyó en los enviados, creyó en su líder, creyó en su Elohim, y ella de muerta pasó a vida. Así está hablando aquí. De muerta. A la palabra le hizo volver a vivir, a ella y a toda su familia. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. O sea que va a haber personas que no van a distinguir. ¿Cuál será esa voz? Es la voz de trompeta, de shofar. Después, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Finalmente, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. ¿O no? Todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Los que están ahí, ¿no? Entonces la persona que ha muerto físicamente está durmiendo y esperando escuchar la voz del Todopoderoso, la voz de Yeshua para despertar, pero no todos.
Dice, y los que hicieron lo bueno, acá vamos a marcar esa palabra bueno. ¿Qué quiere decir que fueron buenos? Los que hicieron lo que el Padre quiere. Los que entendieron el plan del Padre. ¿Qué dice ahí? Saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, malo es, se opusieron al Padre. Se opusieron al plan de Dios. ¿Qué dice ahí? A resurrección de condenación. Entonces desde los sepulcros nos va a llamar con sonido de shofar. Entonces podemos entender que Yom Teruah es el momento en que el Todopoderoso, a través de enviar a Yeshua para reinar, va a despertar a los que han creído en Él. Eso va a ocurrir en ese tiempo. Para terminar, Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Dice, fíjense, el séptimo ángel tocó la trompeta, la última trompeta, y hubo grandes voces en el cielo. ¿Se acuerdan qué pasó cuando tocó? Josué le dijo que toquen el último sonido, después de la última vuelta. Griten, le dijo, griten. ¡Ay! Y ahorita más fuerte. Pero acá también, miren, se escucha que hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido, de su Mesías, de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron al Todopoderoso, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir. Yud-He-Bat-Hei. Ahí está su nombre, ¿no? Yud-He-Bat-Hei. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ese será el sonido del último shofar, del último toque de trompeta. Hermanos, agradecemos una vez más por haber podido tener esta oportunidad de esta conmemoración que arranca, ¿no?, con Yom Teruah. De aquí a 10 días tenemos la conmemoración de Yom Kippur, día de aclamación, día de arrepentimiento. ¿De qué se arrepienten las personas? Primero se arrepiente de no haber entendido la palabra a su tiempo, ¿no? Después se arrepiente también, pide, ¿no?, por las personas que aún no conocen la palabra y también por el carácter muchas veces que hemos tenido durante un año. Tal vez no hemos sido muy agradables, que digamos, con alguien o hemos cometido alguna falta. Dios nos permite esta cita para entender que es importante reconocer que he fallado, que hice mal. Es importante para después estar listo para la festividad de Sukkot, que es ya habitar con Él, vivir con Él. Amén.